Ahoy tripulación, bienvenidos de nuevo al Literante. Vamos a hacer un book tag, hace buen rato que no hacemos un book tag, así que es tiempo de hacer uno. Este es un book tag original del canal, y por ser un book tag original del canal, vamos a brindar por eso con esta maravillosa cerveza procedente de Colima. Ticos, esta cerveza es... Bueno, hay una reseña de esta cerveza donde la maridamos con el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Voy a dejar el link por aquí. Me encanta, tiene un sabor genial. La tesitura, el retro sabor a chocolate, a café, está muy bien balanceado. Es una cerveza fuerte, tiene, si mal no recuerdo... Vamos a leerla, no vaya a mentirles. No está ni tan fuerte, tiene 4.6 grados de alcohol. Para hacer un aporte está muy suave, pero el sabor es excelente. De cervecería Colima. Obviamente una cerveza de esta naturaleza no se puede tomar de la botella. Hay que servirse en vaso de cristal o en este caso en un tarro. Oh, escuchen nomás. Bueno, ¿de qué va este book tag? Como saben, los book tag originales de este canal los hacemos pensando en cuestiones de piratería, en cuestiones de barcos, en esas cuestiones de los hombres de mar, de esas capitanes que cruzaban el océano con básicamente nada, las bendiciones de sus dioses, una brújula, un astrolabio y mucha suerte. Estos hombres navegaban prácticamente a la buena de Dios. A pesar de que había ciencia y había ciertas características para navegar, muchos de ellos se perdían. No era muy confiable a veces la situación, sobre todo cuando había calma chica y el barco dejaba de moverse porque necesitaban el aire en las velas. Y muchos barcos quedaban varados y el viento llegaba hasta mucho tiempo después de que toda la tripulación había muerto o estaba demasiado débil para poder izar las velas y poder hacer que el barco se moviera. Así que en este book tag vamos a hacerlo basado en las partes de un barco. No vamos a hablar de todas las partes del barco, vamos a hablar de las más importantes, porque el barco tiene muchísimas partes importantes dentro de su estructura, así que solamente hablaremos de algunas, de las que yo considero las más importantes. Si hay alguien que considera que debe ir otra parte del barco aquí, bueno, pues la puede poner. El internet es para eso, es libertad absoluta. Obviamente, como todo, bueno, lo traigo aquí anotado, no me lo voy a aprender de memoria. Así que comenzamos con este book tag llamado Las partes de un barco. ¡Salud! Camarote. El camarote. Propiamente el camarote del capitán. Los marinos dormían en unas especies de galeras con hamacas para ahorrar espacio. Solamente el capitán tenía su camita, su cama, su librero. Tenía un camarote como los conocemos hoy en día. Libro para irse a dormir. No necesariamente que duerma de lo aburrido, sino que es con el que sueles dormir. Es decir, ese libro que dices, estoy muy estresado, necesito leer algo que me relaje y me haga tener sueños placenteros. El profeta de Gibran. Debo una reseña de Gibran en este canal, la he retrasado mucho, espero próximamente hacerla, porque Gibran es un autor, bueno, fue un autor, falleció, con un alto nivel de espiritualidad. Sabía decir las cosas como pocos lo han hecho, hasta con ciertos matices de humor, pero siempre con una reflexión enorme hacia las cuestiones espirituales y las cuestiones de Dios. Casco, la parte más sólida y dura del barco. Un libro pesado de leer, libro denso, que requiere de varias leídas para entender a qué se refiere. Hay muchos libros de este tipo, pero vamos a tomar a uno de los que quizás son los... no el más difícil, pero sí de los más difíciles. El mito de Sísifo, de Camus. Este libro es denso, tienes que leerlo, analizarlo, comprenderlo, saber realmente a qué se refiere el hecho de subir la roca, dejar caer la roca, subir la roca, dejar caer la roca, y cómo eso afecta a tu vida dentro de esta sociedad
que tenemos hoy en día, o la sociedad que le tocó vivir a Camus, que no dista mucho de cómo estamos hoy en día. El castillo, esta parte que se encuentra superior, esta parte de donde el capitán toma el timón y dirige toda la nave hacia su destino. Es el libro que necesitas leer cuando tu vida pierde rumbo o necesitas ánimo. Todos tenemos un libro que leemos y decimos, ya me siento mucho mejor. Necesitaba leerlo para sentirme mejor. Palabras de ánimo, palabras de reflexión, palabras que te hacen sentir otra vez vivo y que las cosas van a estar bien en el futuro. No es Coelho. El Principito. A mí en lo particular leer El Principito me regresa el ánimo, me regresa la esperanza, me regresa el sentirme bien y a gusto conmigo mismo, el volver a encontrar a mi niño interior que me diga, no hay pedo, tranquilo, no hay problema, todo va a estar bien, no seas un champiñón. Obra muerta. Un libro que resultó más complejo de lo que se veía. ¿Por qué? Porque en la obra muerta meten todo el montón de cosas que necesitan para hacer el montón de cosas dentro del barco. Entonces tú crees que es algo sencillo de pronto y de pronto ves que es algo demasiado complejo de tener. Porque involucra todo lo que se va a hacer en el barco. Conviértete en lo que eres, de Alan Watts. Alan Watts fue un teófago, un experto en religiones del Oriente Lejano. Conviértete en lo que eres. Es de esos libros pequeños que tienen como 160 páginas que dices tranquilamente lo leo en una hora, pero no. Avanzas 5 páginas y te detienes, lo reflexionas, las vuelves a leer y entiendes una cosa, luego vuelves a leer y entiendes otra cosa. Tienes que leerlo varias veces para que entre y te diga y entiendas lo que para ti significan esas 5 páginas y entonces puedes avanzar. Conviértete en lo que eres. Es un libro reflexivo, es un libro que te ayuda a pensar en qué momento estás de tu vida y hacia dónde quieres dirigirte. Pañol de Contramaestre, donde se guarda todo lo necesario para tareas de reparación. Un libro que requieres de leer para entender otro o algunos otros sin ser la primera parte de una saga. O sea, tienes la saga y tienes los spin-offs o las precuelas y a veces necesitas leer esos spin-offs y las precuelas para entender de qué se trató la saga. Ahora que actualmente no pueden sacar un libro sin hacer sagas. El Silmarillion. Este libro que habla de mucho tiempo atrás, antes del Señor de los Anillos, antes incluso del Hobbit. El Silmarillion te cuenta esta historia de cuando los elfos llegaron, cómo empezó a crearse todo el show, cómo un terrible señor oscuro, llamado Merlog, creo, que se llama Merkol o Merlog, siempre se me olvida el nombre, que tenía por achichincle o por esbirro o aprendiz a un fulanito de nombre Sauron. Tienes que leer el Silmarillion para que puedas entender varias cosas de lo que sucede en el Hobbit o en el Señor de los Anillos. Mascarón de proa. Figura ornamental que se ve bonita, pero realmente no sirve para nada. Un libro con una hermosa portada, con un gran mercadeo, con una gran explotación por parte del fandom y que al leerlo te das cuenta que es una porquería. Que es un libro que es puro adorno y nada de sustancia. El hogar de niños peculiares de Miss Peregrine. Sí, sé que muchos se imaginaban que iba a decir eso. Pero sí, este libro fue mucha mercadotecnia, mucho mercadeo. Imágenes que te mostraban de las fotografías que había en el interior del libro, que las fotografías realmente se ven muy buenas. Y te hacían pensar, este libro va a estar muy bueno. Pero no, realmente fue el mascarón de proa. Cuaderno de bitácora, referente al libro donde se llevan anotaciones e itinerarios, libro a manera de crónica por parte de personajes o de los personajes. La niebla, de Stephen King. En este relato corto, el maestro del horror nos cuenta cómo este personaje que se dedica a hacer pinturas y carteles para el cine se ve envuelto en esta misteriosa niebla que aparece de una montaña y que en su interior oculta monstruos procedentes quizás de la imaginación del hombre. A manera de un relato anecdótico en el cual este personaje quiere dejar un legado para quien lo encuentre y se ponga a salvo. La niebla cumple con esta característica y es un libro muy interesante de leer. Hay 2 películas basadas en este libro. Una que se llama The Fog, que es una basura.
y otra que se llama The Mist, que esa está muy buena. El final es tan bueno en la película que lo prefieres al final del libro, del relato de Stephen King. El final del relato de Stephen King es bueno, pero el final de la película lo supera en mucho. Vela Mayor, la última parte del barco que vamos a tratar, porque ya les dije, hay muchas partes del barco, pero no vamos a hablar de todas. Vela Mayor, un libro que hayas leído rápido, sin pausa, por atrapante o por lo bien redactado, o una historia genial. De ratones y de hombres, de John Steinbeck. De ratones y de hombres, de John Steinbeck, nos cuenta la historia de estos dos hombres tan dispares. George Milton, que es una persona lista, es una persona inteligente, es una persona con objetivos, con ideales. Y Lenny Smart, el gigante, el fortachón, el niño atrapado en un cuerpo descomunalmente enorme y fuerte. No es un relato muy largo, es más bien corto. Sin embargo, la forma en la que Steinbeck te va contando la historia te atrapa y no puedes soltarlo. Quieres saber qué va a pasar, aunque a la mitad del libro sabes lo que va a pasar. A la mitad del libro te das cuenta que esta historia no va a terminar bien. Demasiado pronto empiezan a toparse con cosas, con problemas, con situaciones, y tú pides un final bueno, un final agradable, un final no tan crudo, y Steinbeck te golpea con toda la brutalidad que un escritor de ese género y de ese talante como era Steinbeck puede hacerlo. Es una obra hermosa, es una obra que te muestra a la sociedad americana en esos momentos en una crisis económica brutal, y cómo estos hombres tratan de sobrevivir y de llevarla día a día. Se lee rápido, pero te cala toda la vida. Bueno, eso es todo por esta ocasión, el book tag de las partes de un barco. Hay un libro que podríamos clasificarlo como el ancla, se llama Cuando el dragón despierte. Es uno de los libros más aburridos que he leído. Es tan aburrido que cada 20-30 páginas te hace dormir. Y no solamente a mí, a todas las personas que se los he prestado lo han leído y se han dormido. O una de dos, o la historia es muy aburrida, o ese libro tiene algo como el libro del nombre de la rosa. Cuando el dragón despierte es una historia de fantasía cruzada con momentos históricos en la Edad Media, con los Médicis. Y realmente es muy lenta la historia, muy aburrida la historia. Por eso es un ancla. Te cuesta trabajo arrastrarlo y moverte, te paraliza, te deja varado y dormido. Así que eso fue todo. No olviden suscribirse, darle like, comentarlo y compartirlo. Nos vemos hasta la siguiente ocasión. Hasta entonces.